Se conoce como Renacimiento al movimiento social, científico y cultural que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI y se extendió por toda Europa, especialmente a países como Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos e Inglaterra. Fue el paso gradual de la Edad Media a la Edad Moderna y significaba volver a nacer. Esta época fue el fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. Dentro de los aspectos importantes del Renacimiento se encuentra la religión. En este se trataba de entender al hombre a través de la relación de éste y Dios. No se dejó influenciar por el entusiasmo de las ideas clásicas, debido a que no hubo un alejamiento a la cristiandad. Sin lugar a duda, hubo un aumento en el número de piezas de arte, tanto visuales como literarias, que trataban temas seculares. No obstante, el aprendizaje estaba encaminado a un mejor entendimiento de Dios como una herramienta para adquirir la salvación. En el catolicismo, la salvación podía llegar a ser adquirida a través de una combinación de fe y buenas obras que compraban tiempo fuera del purgatorio. Otro concepto importante en esta época es la música, debido a que era una parte esencial en la vida cívica, religiosa y cortesana. El rico intercambio de ideas en Europa, así como los eventos políticos, económicos y religiosos de este periodo, llevaron a cambios importantes en el estilo de composición, métodos de diseminación, nuevos géneros musicales y el desarrollo de nuevos instrumentos para estas interpretaciones. La música más importante del Renacimiento temprano era la compuesta para el uso de la iglesia. Otro punto fundamental era el comercio, debido a que las herramientas desarrolladas durante la Edad Media para la exploración fueron usadas durante el Renacimiento. Una de estas era el astrolabio, un dispositivo portátil usado por los marineros para encontrar el camino. Los comerciantes buscaban a los mares como primera opción en la búsqueda de satisfacer la demanda de especies asiáticas. También el Oriente era el lugar de producción de gemas y sedas invaluables para las clases más pudientes. Y por último, pero no menos importante, cabe resaltar de que el Renacimiento no solo trajo consigo cambios artísticos, debido a que una de las nuevas ideas del pensamiento más importante fue el cambio ocurrido en la política, ya que se consideraba que durante esa época la principal característica fue la separación de la Iglesia y el gobierno de manera definitiva. Hasta ese entonces, la Iglesia influía fuertemente en las decisiones gubernamentales, resaltando que la Iglesia en sí no perdió toda su importancia. La literatura del Renacimiento, después de siglos de misticismo y oscurantismo, la sociedad europea occidental redescubrió el gran legado de la antigüedad clásica y formuló, gracias al arte y a la ciencia, una nueva concepción del mundo con el ser humano como centro. En esa época el hombre comenzó a cuestionarlo todo, a buscar la belleza, la verdad y la virtud más allá de lo que estaba escrito en el libro sagrado de la Iglesia Católica. Lo que suscitó, en este periodo histórico, un conjunto de obras producidas inclinadas a lo intelectual, científico y racional. Y sus características principales eran su visión antropocéntrica, la importancia de la naturaleza, el amor como tema preferido, la cultura clásica grecorromana, la idealización de la mujer, y utilizaban el ensayo, la poesía, la lírica y el enunciador. Ahora hablaremos acerca de las características de la literatura renacentista. Visión antropocéntrica, basada en la idea de que el hombre era un animal racional. Importancia de la naturaleza, basado en paisajes idealizados y primaverales, fuentes de agua cristalina y arboledas. El amor como tema preferido, transmitido en cantos y poemas, dejando a Dios en el centro y volviendo a la mujer en un objeto lírico. Cultura grecorromana,
centrada en la historia de la humanidad y la idealización de la mujer con estereotipos tales como tez blanca, rubia y ojos claros. Mi nombre es Giovanni Boccaccio, nací el 16 de junio de 1313 y morí el 21 de diciembre de 1375 en Italia. Fui una aficionada a la poesía y literatura desde muy joven. Fui reconocido por escribir obras en latín y en florentino. Algunas de mis obras son La casa de Diana, La Teseída, La comedia en Ninfas Florentinas, Amorosa Edición, El Covacho y por último mi obra más reconocida, El Decamerón. Esta última la escribí entre 1348 y 1353, la cual es una recopilación de 100 relatos contados por un grupo de amigos refugiados en una villa de las afueras de Florencia, escapando del brote de la peste negra. Muy buenas tardes, mi nombre es William Shakespeare. Nací el 23 de abril de 1564 en Londres. Soy un dramaturgo, poeta y escritor inglés. Mis obras se caracterizan por el dominio de la estructura escénica y el lenguaje literario, sea en prosa o en poesía, por la penetración psicológica de sus personajes y por su captación y entendimiento en las emociones del ser humano. Mi periodo de esplendor tiene un gran significado por la escritura de mis comedias y tragedias. Entre las comedias se destaca la comedia de las equivocaciones, trabajos de amor perdidos, El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Mi obra más importante es Romeo y Julieta, debido a que me inspiré en un relato de origen mitológico de la antigua Grecia, que trataba de la historia de Píramo y Tesbe, otro relato de amor prohibido que acaba en el suicidio de los amantes. Mi nombre es Ludovico Ariosto. Nací en 1474 y fallecí en 1533. Fui uno de los grandes poetas italianos de la época renacentista y el primero en acuñar el término humanismo, que fue una de las bases del pensamiento de ese momento. También fui de los primeros en introducir el comentario narrativo en sus relatos, que consiste en un apunte que hace el narrador sobre los personajes o sobre la situación narrada. Soy conocido por mi poema épico Orlando Furioso, que es una continuación de Orlando Enamorado, obra de Mateo María. Petrarca. Nací en el año 1304 y fallecí en el año 1374. Tantos años aportándole a la literatura renacentista. Reconocido por ser un gran escritor, poeta y lingüista. Mis trabajos más destacados fue el redescubrimiento y reescritura de los textos del Cicerón. Tuvo estudios acerca de las lenguas vernáculas italianas, un gran aporte, debido a que estas sirvieron para crear la primera gramática del italiano. Reconocido por los sonetos recopilados en el libro Cancionero, dedicados a Laura, mi musa, eterna amada. Los invito a que hablemos más acerca de mi obra Cancionero de Petrarca, compuesta en el siglo XVI y publicada por primera vez en Venecia en el año 1470. Recuerdo perfectamente aquel día, 6 de abril de 1327, un Viernes Santo, en el cual vi por primera vez a mi amada Laura, idealizada al amor y representante de las virtudes cristianas y de la belleza. El tema de mi obra fue el amor, aún sin serme correspondido. Unel. Hablaremos de mi grandiosísima obra Cancionero de Petrarca. Hablé muy paisa. Hablaremos pues del Cancionero de Petrarca. En esa época, el hombre comenzó a cuestionarlo todo. Gracias a la señora Diana Ríos. Fui una afición... Muy buenas tardes. Mi nombre es William Shakespeare. Nací el 24... Buenas tardes. Mi nombre es Ludovico Ariosto.
y la idealización.